presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Me acompañan el doctor Javier Sibán, presidente de ASI, también su director ejecutivo, Jorge Arriaza. A ver, esta es una pregunta muy básica que se hace o que nos hacemos los salvadoreños. ¿Cuáles son los aspectos o los factores que inciden para no ver una economía de despegue que se traduzca en que seamos un país más atractivo en inversión, que se traduzca en el establecimiento de nuevas empresas y por consecuencia generar nuevas oportunidades? ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué hemos fallado? Esas son las preguntas que yo creo que son básicas hacernos en el contexto de lo que ha sido este nuevo gobierno, donde obviamente se recogen cifras muy positivas, pero obviamente las quisiéramos ver más que un ensayo, más concluyentes en ese aspecto, ¿no? Mira, tú has visto las cifras, Neto, de que son los salvadoreños emprendedores, los empresarios, los que generan los empleos, las inversiones, los que generan los impuestos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón de la actitud antiempresarial de algunos funcionarios de gobierno? Porque tú no puedes estar en esta campaña de hostigamiento con el sector privado. Nuestra intención cuando somos críticos es porque llevamos de parte de los empresarios y de nuestros trabajadores, llevamos las inquietudes al gobierno, llevamos las críticas, dónde es que la población realmente está sintiendo las necesidades, dónde es que está sufriendo, pero cuando los funcionarios lo toman eso como una crítica política, ideológica, o más bien creen que nosotros somos la oposición, entonces descartan cualquier recomendación que nosotros podamos hacer. El gobierno tiene propuestas muy específicas en diferentes áreas que no las han escuchado, no las han abierto, tal vez por algún factor ideológico, pero el sector privado tiende la mano de nuevo al gobierno, al señor presidente, para trabajar de la mano en todos estos problemas que nos afectan. Tú has visto, y lo hemos dicho nosotros anteriormente, los problemas que enfrentamos los salvadoreños son tan grandes que un gobierno solo no los puede resolver. Eso requiere de la colaboración de todos los sectores de la sociedad, sector empresarial, sector profesional, sector académico, sector laboral. Entonces se requiere no solo diálogo, se requiere mayor participación y de veras una sincera voluntad de escuchar y tomar en cuenta los insumos de todos estos sectores, ¿verdad? Para que encontremos las soluciones a los problemas que estamos enfrentando. ¿Hay algunos proyectos en concreto que el sector industrial tiene a la mano para poder de alguna manera concretarlos con el gobierno y que sea un punto de partida para ir cambiando o corrigiendo, digamos, este lento crecimiento económico? Sí, sí, ahí definitivamente. Bueno, la primera medida que es necesaria, como lo decía el presidente de ASI, es coordinación, ¿verdad? Hay necesidad de coordinar recursos públicos y recursos privados para poder crecer. Hay espacios, pero no concreción. No concreción, y ese es un tema importante, ¿verdad? Porque no se pueden estar hablando dos lenguajes diferentes, es decir, es necesario trabajar con un mismo criterio y definidos los objetivos que queremos para poder crecer económicamente. Nosotros planteamos, para crecer necesitamos inversión local e inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas concretas, además de la confianza que ya se ha expresado, vamos a tomar para poder avanzar en eso? Hay, por ejemplo, diferentes temas en la parte legal que son importantes. Muchas leyes que pueden incentivar la inversión están todavía detenidas en la Asamblea. Las otras leyes para inversión, por ejemplo, las 7 leyes que existen actualmente, no se están explotando como se debiera para beneficio de atraer más inversión al país. ¿Por qué razón no se están explotando? Ahí falta el tema de coordinación. Por ejemplo, ¿Trámites? Trámites es un tema importante, pero la última ley, por ejemplo, de estabilidad jurídica, se conoce poco, no se ha trabajado conjuntamente con el gobierno. Ley de estabilidad jurídica, sí, por ejemplo. Que fue el año pasado aprobada por la Asamblea Legislativa. Ahora se ¿En qué consiste esa ley? Porque no recuerdo. Ley de estabilidad jurídica. Sí, el objetivo es garantizarle al inversor que va a tener las mismas condiciones a mediano y largo plazo. Que va a poder... Y que no le van a cambiar las reglas. Correcto. Las reglas del juego. Eso es básicamente, ¿verdad? Ahora viene el Ejecutivo y empieza a redactar un reglamento que no lo estamos consultando, no lo está consultando totalmente, y el sector privado puede hacer muchas observaciones porque es el que día a día vive la realidad de la inversión, el empresario. Entonces, dejar clara
en ese reglamento los beneficios y el aprovechamiento que el inversionista puede tener. Hay temas, por ejemplo, la ley de zonas francas, que se ha planteado temas importantes en su entrada en vigencia. En fin, hay una cantidad de cosas que se le pueden ofrecer al inversionista, pero que es necesario coordinarlas con el órgano ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que más le impacta a la industria en nuestro país negativamente y qué es urgente cambiar? Déjame agregar algo más antes a tu pregunta anterior. Yo creo que algo que es muy importante es tener agendas transparentes, porque los partidos políticos están viendo las próximas elecciones. Nosotros estamos viendo los problemas de los empresarios, de los trabajadores y de la población. No siempre hablamos del mismo lenguaje, porque las propuestas nuestras pueden ir orientadas a resolver el problema, pero las propuestas de los partidos van orientadas a ganar preferencias electorales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a veces tenemos visiones encontradas, porque estamos partiendo de premisas diferentes. Lo que más nos afecta como industria, Neto, básicamente, la seguridad, por supuesto, es un tema que nos está afectando a todos los salvadoreños, a nuestros trabajadores especialmente, que sufren a diario el flagelo de la criminalidad y la delincuencia. El tema de inseguridad jurídica, es decir, la Asamblea, no sabemos si el jueves que hay plenaria va a salir una nueva ley con dispensa de trámite y con madrugón, o si va a pasar por las comisiones respectivas donde se le permite a los diferentes sectores de la sociedad participar. Y el tema de incertidumbre política, es decir, temas puramente de los partidos políticos y sus propuestas. Entonces, esos son factores que afectan en general el clima de inversión. Luego tú tienes el tema de la burocracia y tramitología, el tema del costo de la energía eléctrica, pues que afortunadamente por los precios de petróleo ha bajado sustancialmente, pero todavía estamos más caros que otros países con los que competimos. En fin, hay una serie de temas, pero esos temas técnicos sí los estamos logrando platicar con el gobierno. Nosotros lideramos una comisión que se llama CIFACIL, Comisión Intergremial de Facilitación de Comercio, en la que habemos 7 gremiales empresariales trabajando los temas conjuntamente con las diferentes instancias de gobierno, Dirección de Aduanas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Entonces, en ese sentido, pues logramos coordinar que todas las inquietudes se canalicen a través de una sola institución, de una sola voz. Eso pues nos está dando buenos resultados. Sí, esperaríamos pues poder continuar con esa buena voluntad de los funcionarios con los que estamos trabajando. Ahora, y retomando el tema de la inseguridad que no solo golpea al sector industrial, sino que a todos, ¿habrá alguna propuesta en concreta que nos lleve a retomar experiencias del pasado, donde el sector privado y el gobierno se han puesto de acuerdo para poder de alguna manera hacer un ataque frontal más directo a un flagelo como este? Recuerdo que en cierta administración, no recuerdo de quién fue, si fue de Francisco Flores o en la administración Saca, donde se disparó el número de secuestros, por ejemplo, en su momento. Y hubo una, digamos, forma integral entre el sector privado para poder crear un fondo y poder atender y se bajaron los secuestros. ¿Será que en su momento, en este nuevo impacto negativo que está teniendo, podamos llegar a tener digamos, un acuerdo de esa naturaleza? Mira, se requiere mucha voluntad política y mucha voluntad sincera de parte de las autoridades para que nos sentemos a trabajar juntos. Porque, ¿sabe por qué? Perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno dice, bueno, es una tarea, esta es una tarea conjunta, afrontar cómo está golpeando el tema de la seguridad. Se necesitan de recursos. Y cuando ya se habla de recursos es lograr un acuerdo de alcance fiscal, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para poder coordinar un esfuerzo de ataque frontal al tema, a este flagelo que se llama inseguridad. Sí, es que una cosa, Neto, es que te inviten y te digan, mira, necesito más recursos para combatir la delincuencia, pero no te dice cómo los van a usar. Y otra cosa es que te inviten a que discutamos cómo combatir la delincuencia y de dónde sacar los recursos para ese plan. Nosotros sí hemos visto la ausencia de un plan detallado, de una estrategia de combate a la delincuencia, que no solo es el combate, incluye la prevención, incluye el centro penitenciario, rehabilitación, reinserción. ¿No le satisface al sector industrial, doctor Simán, digamos, los resultados del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde está el sector privado? ¿Cómo no? Lo que pasa es que esos solo son
ciertas acciones. No hemos visto cómo eso cabe dentro de una estrategia de seguridad, porque el Consejo Nacional de Seguridad no está definiendo el combate a la delincuencia. Entonces, solo está viendo las acciones de prevención que ellos han recomendado, que muchas muy acertadas, pero me refiero más que todo en que no hemos visto una estrategia global. ¿Cómo se va a combatir? ¿Cómo se va a prevenir? ¿Cómo se va a rehabilitar a los reos? ¿Cómo se va a reinsertar a los reos? Y nosotros estamos en toda la disposición de colaborar. Prueba de ello es que el sector privado se unió para traer a Giuliani, y no es básicamente el señor Giuliani, es su equipo de expertos, ex policías, ex detectives, que con mucha experiencia han hecho un trabajo muy acertado en recomendar cosas básicas que ya deberíamos de estar haciendo. Entonces, el trabajo está ahí, ya se presentó y esperaríamos que lo tomen en cuenta. Y el sector privado pues está en la voluntad de sentarse y trabajar de la mano con el gobierno, pero se requiere realmente una sincera voluntad de trabajar juntos, no solo de recaudar más dinero, y hasta ahora es lo que hemos visto. Necesitamos más recursos, nos dicen, para combatir la delincuencia, pero no hemos visto cómo se va a gastar. ¿Por qué en el país hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo en establecer, digamos, un marco fiscal que nos permita de alguna manera tener otro discurso? Sí. Más allá de que el gobierno acusa a los empresarios de no querer ser responsables, en querer pagar sus impuestos, y los empresarios no puedo dar más dinero a un gobierno que malgasta, digamos, nuestros impuestos. Lo que pasa es que todavía en algunos funcionarios públicos sigue prevaleciendo una visión muy ideológica, ¿verdad? Y mientras esa visión de que todos los empresarios son malos, que todos los empresarios explotan a los trabajadores, es una visión ya desfasada totalmente, ¿verdad? No se logra llegar a realidades del momento. Entonces, un camino similar al socialismo del siglo XXI, como en algún momento lo dejaron sus colegas de la NEP, que eso es lo que estaban perfilándose en el país, Jorge. Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Y las posiciones de algunos funcionarios, tanto del FMLN como del gobierno, ha sido que ellos no van por ese camino. Y esa es un parte de la confianza, es decir, no tener agendas debajo de la mesa y estar claros en cuál es el rumbo que vamos a seguir. Entonces, esperamos que ese nivel de ideología vaya bajando para poder hacer un diálogo práctico, ¿verdad? En el tema de impuestos es vital. Si no hay un acuerdo fiscal, digamos, en el país y no hay visiones similares, va a ser difícil llegar a tener acciones de más eficiencia. Aquí hay un punto, digamos, un dicho popular que se aplica: ¿quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué resolvemos primero, el tema de la inseguridad o el tema de, digamos, de las inversiones? Es que tiene que ir paralelo, ¿verdad? No se puede decir que una cosa es primero que la otra. El clima de seguridad tiene que generar definitivamente en esa parte un entorno favorable para los inversionistas, ¿verdad? De lo contrario va a ser difícil pues que exista esa inversión. En el tema de seguridad, por ejemplo, ha habido avances importantes. Nosotros reconocemos la tarea de la Policía Nacional Civil y la del Ejército, lo ha dicho el presidente de la ASI, lo hemos dicho. Todos los días los policías exponen su vida por cuidar a la ciudadanía. El Ejército está haciendo una excelente labor en la parte de combate a la delincuencia, lo hemos visto en estos últimos días. Entonces son acciones concretas que no necesariamente requieren más recursos, sino mejor enfocados esos recursos, y donde haya que generar más respaldo, pues hay que hacerlo. Es decir, ¿ven positivo este giro que tuvo el gobierno de alguna manera anunciando la incursión de 2 batallones de fuerzas militares para afrontar fuertemente la delincuencia? El Ejército ha estado dando un gran respaldo al tema de la seguridad, pese a que no es su función principal, y con escasos recursos del Ejército, porque si vemos el presupuesto de la Fuerza Armada, no ha sido uno de los que más ha subido, representa el 6% del presupuesto nacional, ha hecho una labor importante. Ahora, si queremos mejorar, voy a retomar un poco el papel del ausente. El gobierno dice, sus funcionarios responsables de esta cartera, si queremos de alguna manera mejorar el clima de seguridad en el país, es necesario que nos pongamos de acuerdo para establecer digamos, un plan de sostenibilidad y sustentabilidad económica. Se necesitan mejores salarios, se necesitan mejores recursos para la corporación policial, y ahí es donde está de alguna manera ese estira y encoja. Por eso lo planteé así al principio, ¿no? Pero hemos sido capaces de lograr un acuerdo que le permita a 2 actores importantes, al gobierno
sentirse apoyado de los empresarios y los empresarios sentir que tienen un gobierno, no papá gobierno como en algún momento, sino de un gobierno que apoya cualquier tipo de iniciativa. Pero no solo el sector privado, también el sector académico, el sector profesional, el sector laboral. No solo se trata del sector privado. Y nosotros sí hemos visto muy positivo que se está reforzando a la policía con armamento, con equipos de protección, con transporte, con equipos de comunicación. Es decir, el gobierno ha visto que la población está demandando la seguridad. Entonces, en ese sentido, pues, hemos visto positivo. Pero cabe notar respecto a lo que tú decías, Neto, que nosotros sí estamos viendo una incoherencia entre la agenda y el discurso. Es decir, el FMLN puede tener un discurso que no es coherente con lo que está haciendo, con sus actuaciones o con su agenda, ¿verdad? Tú hablabas del socialismo. Perfecto si ellos le quieren poner otro nombre, pero no importa cómo lo llamen, lo que interesa es si van a seguir con el mismo concepto, ¿verdad? Si van a seguir sembrando pues la división de clases, una percepción antiempresarial, o si realmente van a trabajar con el sector privado. No importa cómo lo llamen, la idea es, queremos saber cuál es su agenda. Porque cuando tú ves las declaraciones del secretario general del FMLN, que te dice que van a promover la democracia representativa y participativa, esos son dos conceptos confusos. Nuestra Constitución habla de democracia representativa. Ellos están hablando de democracia participativa. Eso tiene muchos otros conceptos. Es una connotación diferente. Tienen que aclararlos. Cuando ellos te hablan de redistribuir ¿la riqueza de quién? Es bien fácil hablar que vas a redistribuir la riqueza, pero si tú tenés tu negocio y has acumulado tus ahorros, ¿son tuyos o son del Estado? ¿Por qué los van a distribuir? O sea, una cosa es la solidaridad que tenemos todos los salvadoreños y más los empresarios. Pagando nuestros impuestos. No solo pagando nuestros impuestos, esa es nuestra obligación, Neto. La solidaridad que tenemos más allá de la obligación de impuestos, más allá de la responsabilidad social empresarial, muchos empresarios hacen grandes obras de caridad y lo hacen en silencio, porque no lo hacen para que se sepa, lo hacen porque son solidarios. Entonces, cuando tú tienes conceptos controversiales como esos, necesitamos entender no cómo le van a llamar, si comunismo, socialismo o socialismo del siglo XXI, es lo mismo y ha fracasado en todas partes. Fidel Castro, cuando llegó a Cuba, juró y perjuró que no era comunista. Y nomás tuvo el poder, declaró que era comunista. Hugo Chávez hizo lo mismo en Venezuela, juró y perjuró que no era socialista. Y después le llamó socialismo del siglo XXI. Entonces, no importa cómo lo llamen, lo que nos interesa saber es cuál es su agenda. ¿Van a respetar la propiedad privada? ¿Van a respetar las libertades? El sistema de libre empresa. Cuando nosotros hablamos de libre mercado, Neto, no nos referimos que el empresario puede hacer lo que le da la gana. Para eso hay leyes que cumplir. Nos referimos que el ciudadano tiene la libertad de decidir qué comprar y qué vender. El ciudadano tiene la libertad de decidir en qué quiere trabajar. Ese es libre mercado. Eso es libre empresa. No quiere decir que el empresario hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces necesitamos saber cuál es la agenda del partido de gobierno, independientemente cómo la quiere llamar, porque pareciera que le quieren cambiar nombre, porque es obvio que esos nombres ya están bastante choteados. A ver, ¿predomina ese temor todavía dentro de, digamos, de ese clima? Sí, nosotros lo vemos en las propuestas de ley. Yo te doy un ejemplo en el tema de pensiones. Sabemos que hay 3 iniciativas de ley y están totalmente guardadas. ¿Por qué no las comparten? ¿Por qué no las discutimos? ¿Verdad? Donde se pretende regresar al sistema de reparto anterior, donde el gobierno, el Estado podía meter mano en los ahorros, ¿verdad? Y nosotros hemos sido muy enfáticos que no vamos a permitir, esos son los ahorros de nuestros trabajadores, para que tengan una pensión digna. Y hemos sido claros que no es justo con ellos que les cambiemos la edad de retiro, que le cambiemos el monto de sus aportaciones o le cambiemos los beneficios que van a recibir. Algunos analistas políticos consideran que este malestar del sector privado es precisamente por no tener la complacencia de negocios que antes estaba acostumbrado a tenerlo con los gobiernos anteriores. Mira, eso realmente no es cierto. Si algún empresario se ha beneficiado de prebendas con el gobierno, cercanías, en realidad eso no es ser empresario, eso es ser gañán. Es decir, los empresarios cumplimos nuestras obligaciones,
Los empresarios, por eso somos gremialistas, Neto, es decir, los empresarios buscamos resolver nuestros problemas a través de las gremiales empresariales, porque cualquier problema que pueda tener yo como empresario seguramente lo tiene mi colega industrial. Entonces nosotros llevamos todos los problemas a través de las gremiales empresariales. Por eso las gremiales empresariales tienen la representatividad de los empresarios y los trabajadores de los diferentes sectores, ¿verdad? La ANEP es la gremial de las 50 gremiales empresariales, cada una por sector. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos resolver los problemas a través de las gremiales empresariales en un diálogo directo con las autoridades, en representación de todos, no buscando los espacios y las oportunidades individuales. Y complementando un poco mi pregunta, también se suma el hecho de querer hacer quedar mal al gobierno, no invirtiendo en el país para poder de alguna manera recuperar el Ejecutivo. Complemento un poco esa apreciación que hacen algunos analistas que examinan el fenómeno de desacuerdo que hay en el país, precisamente sobre esa figura. Y qué bueno que lo mencionas, Neto, porque nuestro mercado en El Salvador es un mercado muy pequeño. ¿Cuántos hoteles crees que pueden montar en El Salvador? Si los hoteles que tenemos no llegan al 50% de su ocupación. Sí. ¿Cuántos centros comerciales crees que puedes construir en El Salvador? ¿Cuántos almacenes por departamento? Entonces, ese tipo de negocios tiene que salir del Salvador a conquistar Centroamérica y Suramérica, porque ellos atienden los mercados allá, ¿verdad? Entonces, hay un número limitado de inversión aquí mientras nuestra economía no crezca. Ahora, la industria es diferente. Tú no ves que la industria va a montar fábricas a otros países. La industria está aquí, está creciendo aquí, está generando empleos aquí, porque aquí produce lo que exportamos y conquistamos otros mercados. Pero es comprensible que otros sectores de la economía tienen que mover sus inversiones a otros países para atender esos mercados, y no tiene nada de malo, al contrario, Neto, es un orgullo que empresas salvadoreñas salgan a conquistar el mundo, ¿verdad? Y eso les garantiza la sobrevivencia como empresas y garantiza la generación de empleo aquí, porque tienen sus casas matrices aquí, ¿verdad? Cada inversión que hacen afuera genera empleos aquí también. Entonces, ese es un tabú que hay que aclarar, que no tiene nada de malo que los salvadoreños salgan a invertir afuera. Nuestra economía es limitada y esas empresas tienen que salir a conquistar Centroamérica y Suramérica. Siguiendo con esa figura de asumir el papel del ausente, estas evaluaciones que se hacen en el marco del primer año de gobierno, en algún momento algunos sectores de gobierno sostienen que hay demasiados matices políticos para no ver en realidad los aciertos que se ha tenido. Por ejemplo, esta meta de proyección que ha trazado el gobierno, ¿cómo la examinan ustedes en cuanto al crecimiento económico? El año pasado llegamos al 2%, las proyecciones que se tienen para este año, lo decía el presidente Sánchez Serén, estarían perfilándose el 2.5%. Se habla de que en el país somos el país con una carga tributaria la más baja, una de las más bajas en Latinoamérica, y que es importante y necesario examinar ese punto para poder de alguna manera mantenerse más sólido en materia de finanzas públicas. Bueno, esas son las cosas que a través de un diálogo y acciones concretas tienen que resolverse. Cuando nosotros comparamos la cifra del 2.5%, el gobierno la puede ver bien, pero si la vemos en relación a los vecinos nuestros en Centroamérica, somos los de más bajo crecimiento. Entonces, cuando uno analiza y que en economía hay que comparar con la competencia, porque no puede uno estar aislado en el mundo, en un mundo globalizado, somos los que estamos teniendo más bajo crecimiento. Cuando vemos las exportaciones al mercado más grande del mundo, por ejemplo Estados Unidos, somos el país que más bajo nivel de exportaciones tiene a Estados Unidos. Incluso Nicaragua tiene exportaciones más grandes que nosotros. Y así podemos ir analizando factor tras factor, y entonces el tema no es una crítica, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para lograr tasas de crecimiento del 4 o 5%? Que es lo que necesita el país. No es tanto lo que existe en este momento, sino las metas y los objetivos a los que queremos llegar. Y ahí tal vez hay una diferencia de visión con el gobierno en cuanto a los objetivos que se tienen que lograr. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan al lamentable acontecimiento de no tener, participación en el proceso de licitación del puerto de la Unión? Porque quiera o no, es un eslabón casi perdido. No quisiera ser demasiado
catastrófico en el término, pero todavía da la impresión que va a continuar letargado en su dinamismo y vamos a tener que estar y seguir costeando económicamente ese puerto de la Unión. Quiero conocer la lectura de ustedes un poco. Reconocen que en los últimos de enero acá ha habido un crecimiento, entiendo, en el número de exportaciones. ¿Cómo examinan ustedes, digamos, esa apertura al mercado chino, que de alguna manera pues ya comenzó a dar sus frutos con este tema de la exportación del grano, del café, por ejemplo? ¿Cómo examinan ustedes? ¿O qué escenario prevén el país debe de moverse para los próximos años? Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Gracias por estar usted participando a través de @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter, dele seguir y ahí usted participa con nosotros en esta conversación. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. Hay más escasez de empleo, la economía va bajando cada vez más, la alza de la comida. Entonces debería hacer un poco más de esfuerzo para crear en realidad planes de trabajo pues para los jóvenes. Los paquetes escolares y muchas otras cosas más. Por mi lugar pues se le da la pensión al adulto mayor, gente que entregaron su vida al país y yo considero que está haciendo una magnífica labor. Para mí que tiene que trabajar un poquito más porque para mí no ha hecho mucho, porque deja mucho que desear, pues ahorita en la seguridad pues la delincuencia está demasiado terrible.